Voy a presentar al Sí, doctor Piero Mora como radiólogo intervencionista. Muchos de nosotros en la parte social no hemos escuchado el término radiología intervencionista. Yo cuando estaba en el hospital Rebagliati, pues era como la zona de la NASA, así era la zona de las personas o los especialistas que solucionaban esto con principios medio mágicos, pero que tenían mucha ciencia en medio, en el camino. Y como dice el doctor, cómo solucionaban o podían ayudar a solucionar problemas que antes solamente los veíamos operando, abriendo, cortando, y a veces hacer este tipo de operaciones era perjudicial o terminábamos disminuyendo el tiempo de vida de un paciente que tenía una enfermedad terminal. Pero con la especialidad del doctor Piero, que la va a explicar a continuación con todos los avances, cómo podían prolongar y dar una mejor calidad de vida. El doctor Piero es radiólogo, médico radiólogo de base, egresado de la universidad, de la prestigiosa Universidad San Luis Gonzaga de Ica, radiólogo intervencionista por la Universidad Cayetano Heredia, máster en cirugía de mínima invasión por la Universidad de Zaragoza en España, radiólogo de urgencias en la Universidad Federico Victoria de España. Tiene una maestría en salud pública por la Universidad San Luis Gonzaga de Ica. Tiene capacitaciones en diversos hospitales de Sudamérica, Estados Unidos y Europa. Ha trabajado como especialista en el Hospital Virgen de la Luz en la ciudad de Cuenca, Castilla-La Mancha, España. Actualmente labora en el Hospital Alberto Sabogal del Callao, donde es fundador de la unidad de radiología vascular intervencionista. También es miembro de diversas sociedades científicas, incluida la Sociedad Española de Radiología Intervencionista. Bueno, doctor, de verdad, con todos sus conocimientos, por favor, deleítenos, denos esta oportunidad a la comunidad de conocer qué es la radiología intervencionista y cómo brinda estos beneficios a la sociedad. bien, Adelante, muchas doctor. gracias, doctor Enrique. Bueno, continuando con la presentación de la radiología intervencionista, pues esta ha ido evolucionando en el Perú y en el mundo ha ido evolucionando. Entonces lo que hacemos es una cirugía de mínima invasión, porque como le explicaba anteriormente, pues contra menos invasivo se es, pues los resultados van a ser mejor para el paciente, mejor para todos, porque el paciente que se recupere en menor tiempo, pues es un alivio, es un mayor confort. Entonces, contra menos estancia hospitalaria, pues será mejor para la institución, ¿no? Y al final todo termina pues en lo que hacemos, en tratar de ser más eficientes en esta especialidad. Con el advenimiento de los materiales, de las guías, de los catéteres, de estos introductores, pues nos permiten viajar por las arterias, ir a cualquier parte de nuestro cuerpo. Por ejemplo, si tenemos una malformación, nacimos con un tumor vascular en el hígado que esté sangrando, pues entramos por la arteria femoral, por la ingle, hay una arteria que es la femoral, ponemos un introductor y por allí viajamos con un catéter y nos vamos hasta ese tumor y luego pues le ponemos algunas partículas, ponemos pegamento, ponemos algún material, los coils y diversos materiales que tienen un nombre un poco raro, pues lo usamos nosotros para cerrar el flujo vascular y este tumor deje de sangrar o reduzca en este caso, ¿no? También usamos, por ejemplo, en pacientes que tienen cáncer en el hígado, pues viajamos de igual manera por la arteria femoral, viajamos por la aorta, llegamos a la arteria que va al hígado, donde está el tumor, ese hepatocarcinoma, y le ponemos pues un quimioterápico directo. En lugar de que el paciente reciba la quimioterapia por la vena,
que viaja por todo el organismo y produce pues efectos tóxicos en todas las células del cuerpo. Nosotros podemos viajar también por la ingle, vamos al hígado a través de la arteria, viajamos al hígado, vamos donde está el tumor, ese hepatocarcinoma, y le ponemos la quimioterapia directamente al tumor. Y le ponemos también otros materiales que usamos nosotros para poder embolizarlo, para poder cerrar el flujo después de eso y permanezca el quimioterapio dentro del tumor y tenga un mejor efecto, ¿no? Luego pues hacemos un control tomográfico y vamos viendo cómo se reduce y en algunos casos incluso desaparece estos tumores. ¿Qué queremos conseguir con eso? Queremos conseguir que el paciente viva más tiempo, en mejor condición, con mejor calidad de vida. Eso es la radiología intervencionista. Podemos actuar, por ejemplo, en terapia del dolor, por ejemplo, pues si tenemos unas vértebras que están aplastadas, con fracturas, y esas microfracturas producen vibraciones en la columna vertebral, pues entramos nosotros con una aguja especial dentro del cuerpo vertebral, le ponemos un cemento que fragua, como fraguar pues las paredes cuando hacemos el trabajo de albañilería. Este polvo de tantalio que nos permite ver este cemento dentro de la vértebra se fragua y le da una estabilidad, consolida como un cemento duro a esa vértebra y entonces deja de producir dolor, ¿no? Pues trabajamos en diferentes campos de la medicina, en oncología, en urología, pues en diferentes especialidades, ¿no? Entonces, eso hacemos nosotros como radiólogos intervencionistas y, por supuesto, también lo hacemos en hemodiálisis, ¿no? Nosotros sabemos que los pacientes que no tienen por dónde dializar, el paciente se muere. Y entonces es allí cuando entramos nosotros a solucionar el problema del acceso vascular. Y ese es un tema que le he traído de fondo, que es una de las cosas que más hago, que por lo cual me llaman de diferentes hospitales, además del Perú, para solucionar el problema del acceso vascular, ¿no? El mayor reto en las unidades de diálisis en el mundo es el acceso vascular. Entonces, eso es algo que hemos ido tratando de mejorarlo y lo más importante de esta parte del acceso vascular, pues al final les explicaré una de las técnicas que hemos desarrollado, de las cuales hemos sido los pioneros de traerla a Perú, esa técnica, y cómo hacemos que el paciente tenga una mejor expectativa de vida, ¿no? Pues eso es lo que hacemos, doctor Enrique, aquí en intervencionismo. Sí, doctor, qué gusto. Y bueno, para nuestra comunidad, nosotros entendemos, sí, el acceso vascular como el paciente que necesita una diálisis, se necesita entrar a un vaso sanguíneo, a una arteria y a una vena, a un vasos sanguíneos importantes, grandes, suficientes, no tan solo como cuando nos colocan un pequeño catéter y nos que quieren colocar el suero, que eso es muy temporal para que un paciente que tiene un problema en el riñón, la llamada insuficiencia renal, que necesita de una máquina para que funcione como el riñón, se necesita conectarla a una arteria importante. Y eso es muy difícil. Y el doctor Piero va a explicar cómo la radiología intervencionista puede hacer estos procedimientos porque muchas veces al no poder ingresar a esta arteria, el paciente termina falleciendo porque no se puede ingresar. A veces el paciente tiene muchos problemas, tiene mucha inflamación, está muy hinchado, está descompensado y el doctor va a explicar cómo es esta introducción, lo que nosotros en medicina llamamos el acceso vascular. Adelante, doctor. Muy bien, muchas gracias, doctor Enrique. Pues sí, el acceso vascular, pues vamos a hablar sobre este trabajo que venimos realizando nosotros
y recordarles a todos la importancia de nuestros riñones, ¿no? Nuestros riñones se encargan de, pues, eliminar los desechos de la sangre, es un filtro y es muy importante cuidar los riñones. Me refiero a que uno puede tener infecciones a repetición porque tiene reflujos por diferentes causas y entonces, pues ese riñón puede terminar dejando de funcionar. Entonces, para eso hay que cuidar siempre nuestros riñones, una buena alimentación, bastante líquido, pues hacer que funcionen los riñones de manera adecuada, ¿no? Si tuviéramos una infección, no dejarlas pasar, ir siempre al facultativo para que nos evalúe y nos vea que todo esté bien, ¿no? La siguiente, por favor. Esta es la función que, la siguiente diapositiva, pues esta es la función, como le decía, filtra todos los desechos de la sangre, la urea, el ácido úrico, el potasio, el fósforo. Y entonces, ¿qué pasa? Que si deja de funcionar eso, pues sube la urea, sube el potasio y esto pues puede producir pues hasta incluso un paro cardíaco en el paciente. Entonces es importante que el riñón pues esté funcionando siempre adecuadamente, ¿no? La siguiente, por favor. Diversas enfermedades afectan al riñón, esto produce una disfunción, el riñón deja de funcionar y cuando eso ocurre, pues la solución es que vaya a diálisis, ¿no? La siguiente. Pues esta diálisis puede ser de varias maneras. Una de ellas es la diálisis peritoneal, es decir, se conecta pues dentro del peritoneo un catéter Tenco, se pone dentro del peritoneo y se colocan diversas soluciones que viajan, que el paciente mismo en la casa se puede colocar esas soluciones y se produce el intercambio a través de la membrana semipermeable del abdomen, ese intercambio de sodio, de potasio, pues entra y va saliendo, ¿no? Entonces se va eliminando de esa manera, pues eso es algo que demora varias horas, 5 o 6 horas, y además hay que hacerla todos los días, ¿no? Pero ocurre de que estos pacientes que tienen diálisis peritoneal, pues como esto lo manipula el paciente, a veces hay condiciones que no son adecuadas, y pueden producir infecciones dentro de la cavidad abdominal. A eso lo llamamos peritonitis. Puede haber una peritonitis bacteriana a través de esta manipulación y cuando esto ocurre, pues ya no es posible, pues luego que se hagan los tratamientos, se intenta nuevamente que vaya a diálisis peritoneal, pero cuando esto no ocurre, el paciente pues deja de ser de esta manera fisiológica la diálisis y pasa pues a otra forma de diálisis, ¿no? La siguiente. La otra forma de diálisis es a través de la hemodiálisis. La hemodiálisis, esta máquina que ustedes ven a la izquierda de sus pantallas, es la máquina que hace las funciones del riñón. Imagínense todo el aparataje, tremenda máquina para cumplir la función de un órgano que es pequeño en nuestro organismo. De ahí a la maravilla de la naturaleza, la maravilla de la función que cumple nuestro riñón. Hemos tenido que construir con la ingeniería toda una recreación de cómo funciona el riñón. Entonces, por una de las vías se saca la sangre del paciente, llega a la máquina, pasa por los filtros, que es lo que hace el riñón, y luego la sangre ya purificada pues regresa por otra línea a nuestras venas y regresa de nuevo a nuestro organismo. ¿Cuánto demora este procedimiento? Pues demora 3 a 4 horas y hay que hacerlo 3 a 4 veces por semana. Por lo menos 3 veces por semana. Imagínense conectarse 3 veces por semana durante este tiempo en una máquina y además asegurando que esa fístula que se ha hecho por donde se hace la hemodiálisis, pues entonces esté funcionando bien, ¿no? Doctor, la siguiente, permíteme por favor. preguntarle Sí. algo. Sí. Entonces, lo que se requiere son 2 vías. ¿Se requieren 2 arterias? ¿Qué No, tipo no, de vasos no, se no, no, requieren? no, no, no. En este caso, en este caso, por ejemplo, lo que tiene este paciente es una fístula. Una fístula, es la unión de una arteria con una vena, que lo mostraré más adelante, y lo que hace que la sangre arterial pasa a la vena, la hipertrofia la vena, y luego lo que se hace, se punza la vena. Se punza con 2 líneas, con 2 agujas se punza la vena.
con una distancia de 10 centímetros entre cada punción, y entonces una extrae la sangre y la otra la regresa, pero a la misma vena arteriolizada, por supuesto, ¿no? A la misma vena, ¿no? Ok. Entonces, así es como funciona la hemodiálisis, se lava la sangre del paciente. La siguiente, por favor. Como le decía, el mayor reto en las unidades de hemodiálisis en el mundo es el acceso vascular, ¿no? Las principales formas de acceso vascular es la fístula arteriovenosa y de ser nativa, o sea, ser la propia, usando la misma arteria y vena del paciente sería lo ideal. Se puede usar una arteria radial y una vena cefálica, por ejemplo, es la fístula radiocefálica, pero puede ser húmero-basílica, húmero-cefálica, pues puede ser también en el tercio distal. Lo correcto es comenzar siempre por lo menos invasivo a nivel de la muñeca, de la mano, que es el tercio distal, luego se sube en el antebrazo al tercio medio y luego la húmero-basílica y la húmero-cefálica, o sea, se une la arteria humeral que está en el codo con la vena cefálica que está hacia afuera o con la vena basílica que está hacia adentro, se unen y de esa manera pues se va agotando de menos a más el acceso vascular, ¿no? La siguiente, por favor. La unión de una arteria y una vena se hace pues de manera quirúrgica y hay diferentes técnicas para hacer esto y eso es lo que habíamos conversado, cuál es lo que se hace una arteriolización de la vena, o sea que la sangre arterial pasa a la vena, luego esto habrán visto algunos pacientes que en su brazo tienen unas venas dilatadas, hinchadas, que son los pacientes de hemodiálisis, pues es que esa vena se ha hipertrofiado por el flujo arterial que está pasando a través de este puente que se construye quirúrgicamente y pasa, y eso es la maduración de la fístula en realidad, porque esa es la historia natural, que eso va a permitir que se punce adecuadamente la vena, ¿no? La siguiente, por favor. Bueno, otra de las cosas, cuando no hay buenas venas para hacer este trabajo, pues lo que se puede hacer también son los injertos vasculares, son uniones protésicas, que esto ya es artificial, ya no es tan natural, y se une una arteria a una vena con un tubo de plástico y ya está, ¿no? Y se usa, lo bueno es que se puede usar después de tres semanas, a diferencia de las fístulas nativas que de 4 a 6 semanas hay que usarlas, ¿no? La siguiente. Pues cuando estas fístulas fracasan porque se trombosan, porque se estenosan, porque se infectan, porque pues dejan de funcionar, pues ya no se pueden rescatar con angioplastia, no podemos, hacemos tromboaspiración, hacemos angioplastia para recuperarlas, pero cuando ya no podemos recuperarlas, pues estos pacientes hay que colocarle un catéter que tiene 2 lúmenes, ¿no? Uno, como ustedes ven, estos lúmenes, uno es más largo que otro a nivel de la punta, pues es porque uno es para que ingrese la sangre y el otro es para que salga la sangre, ¿no? Por eso es para que no se mezcle la sangre limpia que está regresando con la sangre desoxigenada que está saliendo y tóxica, ¿no? O sea, doctor, podemos decir que cuando se intentaron veces anteriores hacer esta unión que usted en el esquema ha colocado como que las llamadas fístulas y ya se agotan, o sea, estas fístulas tienen un tiempo de vida o pueden durar toda la vida o generalmente se van agotando con los años. ¿Cómo es esto? Pues una buena fístula está durando 15 años, 18 años, 20 años puede durar una fístula, ¿no? Pero hay fístulas que también dependiendo de la técnica de punción, pues pueden producir hematomas o que no ha madurado mucho la fístula y la punzan a repetición, pues a veces no siguen el sitio de la punción porque el sitio de la punción tiene que rotar. A veces la enfermera puede punzar el mismo sitio de manera repetida y puede producir una úlcera. Pues hay diferentes factores que hacen que se trombose y se estenose esta arteria, ¿no? Esta fístula, perdón. Y eso Esta lo que fístula. hace. Entonces, cuando se trombosa, hay que cambiar a otro lugar, hacer otra fístula.
Sí, de primera intención lo que hay que hacer es una tromboaspiración. Metemos un catéter por la vena y con una extractora sacamos los trombos de allí y recuperamos. Pensamos que por qué es lo que ha ocurrido la trombosis, y generalmente ocurre porque esa vena se ha ido estenosando, la unión de la arteria con la vena, O sea, esa fístula se ha ido se ha ido estrechando poco a poco. estrechando, sí. O en algunos sitios donde se punza en la vena, en las punciones repetidas también puede producir estenosis. Entonces se ha estenosado en alguna parte y esto genera que la sangre esté más tiempo en la fístula, una éstasis, y se va a trombosar eso, ¿no? Entonces lo que hay que hacer es tromboaspiración, recuperar esa fístula, una angioplastia para dilatar la parte estenótica y volverla a funcionar. Pero eso es un tiempo. El paciente puede venir con una trombosis de más de 2 semanas o 3 semanas, ya no se puede hacer tromboaspiración. Entonces, o nos damos cuenta muy tarde de que tiene una estenosis, pues entonces siempre a tiempo, todo lo que se haga a tiempo, pues podemos trabajarlo adecuadamente, en mejores condiciones, ¿no? ¿En qué momento hacen esta punción? Cuando usted mencionó que la enfermera hace la punción a la vena, que esta vena que se ha preparado, ¿eso se hace en cada vez que se va a Cada hacer la vez que diálisis? se va a diálisis, sí, eso se hace cada vez que se hace la diálisis, hay que punzar la vena, eh, las dos agujas, una seguida de la otra a 10 centímetros de distancia, hay que punzar cada vez que va a hemodiálisis el paciente. Que eso, como usted mencionó, puede ser una vez por semana, dos veces por semana, tres No, veces no, por semana. eso es 3 veces por semana. Y en algunos pacientes que hacen otro tipo de ultrafiltrado, pues puede ser incluso todos los días. Ya, gracias, doctor. Bien. Y entonces, pues cuando ya no hay forma a través de la fístula ni la diálisis peritoneal, entonces usamos estos catéteres para que el paciente pueda dializar por estos catéteres. Podemos poner la siguiente, por favor. Estos catéteres tienen 2 lúmenes, uno para sacar la sangre y otro para regresarla al paciente. Estos catéteres pueden ser temporales, como en este caso, por ejemplo, rectos o curvos, son diferentes modelos. La siguiente, por favor. Disculpe, doctor, ¿ese catéter es el que ingresa a qué nivel? Sí, más adelante tengo un Ah, esquemita para explicarle dónde, en qué venas hay que colocar estos catéteres. gracias. ¿Ya? La siguiente, por favor. ¿Quiénes hacen este trabajo? Pues esto lo hacen muchas personas. Lo hacen los cirujanos cardiovasculares, también lo hacen los nefrólogos, también lo hacen los cirujanos vasculares propiamente dicho, en algunos países donde no se llaman cirugía de tórax y cardiovascular, sino cirugía vascular, solamente a eso se dedican. Y también lo hacemos nosotros, los radiólogos intervencionistas. Yo no tengo ningún conflicto de interés, cualquiera puede hacer esto. Lo más importante es que quien haga este trabajo tenga la experiencia y lo haga de manera profesional, lo haga bien el acceso vascular. La siguiente. Pues estos catéteres hay que colocarlos en alguna parte. ¿Qué nos interesa? Que vaya a un vaso grande que tenga buen flujo para que pueda entrar y salir la sangre. Entonces, normalmente este catéter, el extremo distal, lo estamos dejando en la aurícula. Entonces, ¿qué venas hay que punzar para colocar estos catéteres? Pues la primera opción es usar la vena yugular interna derecha. La segunda opción, la yugular interna izquierda. También se podría usar, pues de manera accesoria, aunque traiga un poco más de complicaciones, la subclavia derecha o la subclavia izquierda. Y eventualmente se cerrara algún vaso, por ejemplo, y tengamos la yugular externa desarrollada, pues también podría usarse. Pero todas estas, lo más importante, que llegan a la aurícula, ¿no? La siguiente, por favor. De segunda línea, pues tendría que usarse las venas femorales, ¿no? Podemos usar la femoral derecha, por ejemplo, que es recta además, y dejar el catéter en la cava, que es un vaso grande y que permite pues que pueda circular la sangre sin complicaciones. Y la otra opción es la femoral izquierda, que se punce aquí, el catéter se deje pues más arriba en la vena cava, igual en la vena cava inferior, ¿no?
Esas son las vías convencionales. La primera línea, siempre usar las que van a la cava superior, las que van por arriba. Esas son de manera excepcional podríamos ir a las venas cava inferior, ¿no? ¿Por qué? Porque la solución en estos pacientes en realidad es el trasplante renal. Y si vamos a ponerle un trasplante renal, es importante preservar las venas ilíacas, que es donde anastomosan pues el vaso y ya está, ¿no? Pero cuando no hay forma de acceder hacia la cava superior, por arriba, hacia la aurícula, pues hay que entrar por abajo, ¿no? La siguiente, por favor. Pues este es un paciente que tiene un catéter y unas consideraciones, bueno, estas son consideraciones técnicas, pues que hay que tener, que la yugular, pues izquierda, aunque no se ve, pues está bajando de manera recta y hace un ángulo de 90 grados con la vena innominada, que es el tronco brachiocefálico izquierdo, y en el lado derecho, pues también, pues hay un ángulo aquí, ingresando a la cava, otro ángulo de 90 grados, ¿no? O sea, estos ángulos es importante al momento de colocar el catéter. La siguiente, por favor. Algunas contraindicaciones, pues relativas, alteraciones de la coagulación, trombocitopenia, anticoagulación que esté recibiendo el paciente, lesiones cutáneas o sepsis o infecciones, mejor dicho, en el sitio de la punción, una sepsis no controlada, una trombosis venosa profunda o infecciones de la vía, pacientes que no colaboran, por ejemplo, o pacientes politraumatizados con sospecha de lesión vascular. Estas son relativas porque se pueden salvar de alguna manera, pues si está séptico, pues se cambie, se pone un temporal, recibe antibiótico, después se le pone uno de larga permanencia, pues se recibe anticoagulación si tiene algún trombo por allí o una lesión cutánea, pues se va cambiando de sitio, se controla la infección. La siguiente, por favor. Pues hay unas contraindicaciones absolutas, y la absoluta es que hay una trombosis completa del seno venoso profundo, del sistema venoso profundo, perdón, y eso pues ya no es posible, ¿no? La siguiente. Pues el primer acceso que le habíamos comentado, dónde colocar, nos decía el doctor Enrique, pues la primera opción es ponerla en la yugular interna derecha, y esto pues tenemos los dos fascículos del esternocleidomastoideo, pues se forma un triángulo entre estos dos fascículos y es una forma con la que yo aprendí de los nefrólogos a punzar una vena, ¿no? Levantamos un poquito la cabeza, se tensan estos dos pilares musculares y se da cuenta que aquí hay un triángulo cuya base está la clavícula y entonces decimos, pues es el sitio donde normalmente podemos punzar y normalmente podemos encontrar a la vena allí. La siguiente, por favor. Pues si tienes que poner una vía central, también puedes desplazar el músculo esternocleidomastoideo y punzar hacia la parte posterior y generalmente allí también vas a encontrar la vena. Ojo que estoy hablando generalmente. La siguiente, por favor. ¿Y por qué digo generalmente? Lo digo porque existe una variabilidad de posiciones entre la vena y la arteria. Pues aunque el 43%, o sea, la mayor parte de las veces siempre la vena esté al lado de la arteria y levemente anterior, pues también puede ser que esté pues al mismo nivel anterior y la arteria posterior, incluso puede estar invertido en los casos de alteraciones vasculares de nacimiento, por ejemplo, y entonces pues es importante que tengamos mucho en cuenta y es aquí donde entra la radiología intervencionista. La siguiente, por favor. Y es que nosotros para poder acceder a eso, pues no tenemos ningún problema. Lo miramos y punzamos y punto. Usamos el ultrasonido, el ecógrafo y vemos la vena, que es paredes más delgadas, se comprime, a diferencia de la arteria, que son de paredes más gruesas, más pequeña, no se comprime. Pues entonces sabemos ecográficamente, sin poner ninguna ecografía Doppler ni nada, de manera sencilla, saber cuál es la vena y cuál es la arteria al momento de punzarla. Y ya está. La siguiente. La siguiente, por favor. Es un videíto que no abre.
Pues entonces, una vez que hacemos la punción con una aguja, pues pasamos una guía de alambre, un alambrecillo. La siguiente, por favor, para que nos sirva de guía, donde luego dilatamos el trayecto. La siguiente, por favor. Usamos un dilatador de plástico que tiene forma cónica y vamos dilatando este trayecto de manera progresiva. La siguiente, por favor. Cambiamos de dilatadores a diferentes tamaños para poder ir dilatando de menos a más. La siguiente, por favor. La siguiente. La siguiente. Y luego, pues tenemos esta guía instalada y el trayecto dilatado y podemos hacer dos cosas. O pasamos el catéter directamente, que a mí me gusta mucho, sobre todo en pacientes que han tenido múltiples accesos vasculares, las venas están cerradas, pues podemos usarlo con una guía muy rígida, pasar este catéter directamente sin introductor pelable. La siguiente, por favor. Y aquí pasamos un poco ya rápido a las diapositivas. Pues ya tenemos el catéter colocado adentro. La siguiente, por favor. Ponemos anestesia en el trayecto que vamos a tunelizar. La siguiente, por favor. La siguiente. Y lo tunelizamos, lo pasamos debajo de la piel, el resto del catéter, y ya lo tenemos adentro. La siguiente, por favor. Ponemos los terminales. La siguiente. La anterior, en todo caso. Falta una diapositiva allí. No, la anterior, anterior. Regresamos a la primera. El primer catéter que nos mostró, todos los catéteres llegan a aurícula. Sí, todos llegan a aurícula. Para hemodiálisis necesitamos que lleguen a aurícula, sí. Bien, esto, ¿no? Luego que hemos tunelizado, le ponemos los terminales. Algunos vienen ya con terminales colocados, otra técnica de colocación, pero este viene con terminales para armar, así es que lo armamos, suturamos el trayecto y ya está. Suturamos donde hemos hecho la punción y ya está. La siguiente, por favor, ¿no? Pues ya está. El acceso femoral, pues el acceso femoral, la técnica es sencilla también, igual con ultrasonido. La siguiente, con ultrasonido podemos ver, hacemos la asepsia. La siguiente, por favor. Cubrimos los genitales para evitar contaminación. La siguiente. Otra de las cosas que este catéter femoral siempre tiene más riesgo de infección porque está cerca al periné. La siguiente, por favor. Ponemos anestesia local, igual que para un acceso cervical. Pues ponemos también anestesia, pasamos una guía a través de nuestra aguja. La siguiente, por favor. Medimos el catéter. Estos catéteres me había olvidado de comentarles que tienen esta bandita de Dacron aquí. Esta bandita de Dacron permite que, como esto queda debajo de la piel en la parte tunelizada, pues permite que eso genere una reacción inflamatoria en el tejido celular subcutáneo y se fije el catéter para evitar que por este trayecto pasen microorganismos hacia la vía vascular. Entonces sirve como un freno esta bandita de Dacron. La siguiente, por favor. O sea, ese material de Dacron estimula la fibrosis, La estimula. fibrosis. Efectivamente, la formación de fibrosis, de tejido fibrótico allí, y hace que ya no ingrese, se quede fijo el catéter a la piel, al tejido celular subcutáneo, y evitamos de esa manera que migren a través de este túnel, pues microorganismos hacia la vía. Entonces, sin embargo, eso no quiere decir que no se va a infectar el catéter, puede infectarse, sobre todo los femorales, pues han demostrado que tienen más posibilidad de infectarse y lo vamos a ver más adelante. Al siguiente, pues medimos cuánto hay que tunelizar y ya está, y luego pues hacemos lo mismo.
ponemos anestesia, en este caso, la siguiente, por favor. La siguiente, a ver. Bien. Entonces ponemos anestesia, la siguiente, luego cortamos la piel un poquito, abrimos los extremos por donde va a ir el catéter, la siguiente. Pues nos agenciamos a veces con lo que tenemos, pasamos nuestro catéter debajo de la piel, la siguiente. Está cargando para ver. Un Sí, segundo que está cargando. sí, sí. Sí. Entonces, este catéter se coloca debajo de la piel y esa banda de Dacron pues no sirve como freno. Entonces, siempre saber que eso es algo que tiene que ocurrir. A veces cuando se infecta deja de granular y entonces pues se migra el catéter y se sale. La siguiente, por favor. Pues estamos viendo allí, ¿no? Que hemos pasado ya el catéter debajo de la piel a través de un tunelizador, ¿no? Es un fierrito que lo conectamos en la punta y nos permite unirse, ¿no? Y nos permite poder manipularlo y sacarlo debajo de la piel. Luego dilatamos el trayecto. Tenemos la guía colocada, igual que en la vía cervical, dilatamos con la agujita, me aprovecho yo para abrir un poquito más el agujero y no haya mucha fricción al momento de dilatar. La siguiente, por favor. La siguiente, entonces, vemos que vamos cambiando los dilatadores de menos a más. La siguiente, por favor. La siguiente, estos son dilatadores de menos a más. O sea, va De menos colocando a más. progresivamente Sí, dilatadores más gruesos para que así la vena se vaya sí, ensanchando. así es. La siguiente, por favor. Sí, para que la vena se vaya ensanchando. Sí, para que es que no podemos dilatar de primera intención el hueco que hemos hecho sobre la vena con un dilatador grueso, porque lo que vamos a hacer es romper la vena. Entonces lo que hacemos aquí de menos a más vamos dilatando, 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 Y ¿no? para cambiar de un dilatador a otro dilatador, ¿cuánto tiempo toma o cómo es Es, la ese, técnica, como dice, para que no se rompa? no, ese movimiento es rápido, porque cuando uno retira ese dilatador, como sabrá, pues tendrá que sangrar, esa vena va a sangrar. Aunque nosotros lo comprimimos, ya tenemos la técnica de compresión, alrededor de la guía, ponemos una gasita y comprimimos, mientras hacemos el cambio, pues ese movimiento tratamos de hacerlo muy rápido, el cambio de dilatador. La siguiente, por favor. Perdón, lo que hemos puesto ahora, a diferencia del otro, hemos puesto un introductor pelable. Esta es la maravilla de la invención porque nos permite retirar y pasar el catéter, como vemos aquí. Sacamos la guía, hemos sacado el dilatador y por este agujerito pues metemos el catéter. La siguiente, por favor. Y luego de eso, pues lo que hacemos es pelamos ese trayecto, lo retiramos y dejamos el catéter adentro y ya está. Probamos los flujos, que funcione. La siguiente. Y entonces tenemos nuestro catéter femoral colocado, ¿no? Pero diversos catéteres, como ustedes saben, son cuerpos extraños en la vía del paciente, dentro de la vía venosa, ¿no? ¿Y qué es lo que va a ocurrir? Que el organismo va a reaccionar, que esto no se va a quedar así. Es que tú agredes a alguien y alguien reacciona, dice, ¿por qué ha reaccionado? ¿Cómo que por qué? Porque me has hecho algo, ¿no? Pues hemos puesto un catéter dentro de la vía venosa. Entonces hay unos mediadores que estimulan la hiperplasia parietal, migración de células musculares lisas hacia la capa íntima y proliferación de células y formación de matriz coloides, o sea, hay una cicatrización. Entonces, eso se llama estenosis. Eso lo que hace es cerrarse el vaso, reacción al cuerpo. ¿Esto cómo ocurre? Esto ocurre, pues, idiosincrásicamente en los pacientes. Eso ocurre, pues, en algunos más rápido que otros. Hay que entender que el paciente que está en hemodiálisis vive un estado pretrombótico, un estado inflamatorio permanente. Entonces, pues estos pacientes, pues, ocurre esta cicatrización, ¿no? Y entonces, cuando ocurre esta estenosis, el paciente va perdiendo el acceso vascular. Si ponemos un catéter dentro de ese vaso, tenemos que entender que ese catéter
pues tenemos la expectativa por lo menos que dure lo más que se pueda. Pues sería bonito, pues en algún caso me ha tocado, casos raros, pues nos ha tocado un paciente que tenía 14 años su catéter de cervical, y eso pues, es una maravilla. Es una maravilla que haya durado tanto tiempo el catéter allí, ¿no? En Pues a promedio, veces, ¿cuánto es la duración, doctor? pues, a ver, algunas cosas tenemos que tener en consideración. Primero, que en realidad lo óptimo sería que solo el 10% de los pacientes vayan a catéteres de diálisis. El resto, diálisis por fístula o diálisis pues, por diálisis peritoneal. Pero en la realidad nos encontramos que hasta un 50% en algunos hospitales, pues los pacientes se manejan de esta manera. ¿Por qué? Porque es más rápido, porque es más fácil, porque pues es más cómodo para el paciente. Yo prefiero tener mi catéter que me estén pinchando la fístula, pues entonces, pues pasa así, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que en algunos pacientes tenemos nosotros que estos catéteres pueden durar 3 años, 4 años, y eso estaría bien, que en promedio es lo que duran los catéteres, ¿no? Y luego tenemos catéteres ya excepcionales, como este de 14 años que hemos retirado en el hospital, ¿no? O sea, la indicación es siempre primero intentar la vía de la fístula, como usted lo Sí, explicó, o, sí. o O se sea, puede ir uno al catéter de frente. ¿qué es lo que sería lo ideal, no? ¿O cuál es la historia natural? La pregunta es importantísima la que acabas de hacer, porque, a ver, un paciente que llegue, ¿cómo debería llegar? El paciente debería llegar por la consulta y el nefrólogo lo ubica en un tiempo temprano en la consulta y le dice, usted tiene un estadio 4, de acuerdo a su filtración glomerular, usted está en un estadio prediálisis. Vamos a hacerle una fístula, si vemos que tiene condiciones higiénicas en la casa, le ofrecen la diálisis peritoneal para que él solo se haga su diálisis en la casa, y entonces el paciente evite ir a colocarse un catéter venoso central, que es estos catéteres de diálisis. De esa manera se capta tempranamente al paciente, se le hace su fístula, se le manda al psicólogo, se le prepara al paciente para lo que viene, porque esto es algo que va a cambiar no solamente su vida, sino la vida de toda su familia que está alrededor, que tiene que llevarlo a la diálisis 3 veces por semana, es una esclavitud, ¿no? Entonces, pues en un estadio temprano se capta al paciente, pasa por todo esto acá y se le pone en lista de trasplante. Luego, pues viene el donante, se le hace el trasplante y recibe sus inmunosupresores. El paciente pues vive con su trasplante renal, ¿no? Pero como la cultura de trasplante estamos un poco lentos en el Perú, tenemos un poco lento el tema de la creación de fístulas, pues entonces estos pacientes, pues nos demoramos un poco en hacer las fístulas, no lo trasplantamos, entonces el paciente pasa por todo esto, que es algo que deberíamos cambiar en el Perú como política de salud pública, ponerle mucho énfasis al gobierno que en los hospitales se cree una política de creación de fístulas con mayores consultorios, mayores médicos entrenados y capacitados en hacer fístulas, y una política de trasplante pues que esté más desarrollada, de tal manera que no tengamos que esperar mucho tiempo para trasplantar a un paciente. Como esa parte fallamos, pues entonces estamos hablando hoy en día de la historia natural y cómo hacemos y cómo nos peleamos para poder salvarle la vida a los pacientes, ¿no? Pues bueno, pasamos a la siguiente, por favor. Entonces, estos catéteres pues producen estenosis en los vasos, hemos visto, y lo que vemos en el paciente es esto, es un desarrollo de colaterales. Esto que vemos aquí en la parte lateral del paciente, del tórax, pues son vasos dilatados, que eso quiere decir que hay una estenosis central, y como hay una estenosis, pues el organismo lo soluciona de alguna manera, tratando de redistribuir el flujo, de invertir el flujo casi siempre, pues si no va por esa vena, pues busca otra vena colateral. Gracias a Dios, el organismo pues es muy maravilloso y está interconectado todo su sistema venoso. La siguiente, por favor.
Pues esto es lo que vemos en el cuerpo del paciente. Este es un paciente, por ejemplo, que viene con una fístula y un edema importante del miembro superior derecho. La siguiente, por favor. ¿No? Es un paciente con fístula y entonces hemos visto que hay una estenosis central, ¿no? Hay una estenosis central, pasamos una guía. La siguiente, por favor, pasamos un Pero baloncito, abrimos el... ahí sí, doctor, ahí sí quiero que usted explique un poco más, retrocede un poco cuando dice la estenosis es esta estrechez. Sí, sí, lo podemos ver A ver si claramente, lo ¿no? O puedes, sea, a ver ¿qué si lo pasa? Que puedes esto colocar, Mari. es que es importante porque es que esto lo vamos a entender claramente porque tenemos muchas imágenes sobre estrechez, ¿no? Ah, ok. Entonces, mira, estos son vasos que están gordos los vasos y eso están dilatados y la sangre pues o tiene edema en la cara del paciente, se le ha hinchado o el brazo se le ha hinchado al paciente, en este caso se le ha hinchado el brazo y parte de la O cara, sea, ¿no? Todas son digamos que colaterales. esto es el vaso y aquí está el vaso. Este es el grosor del vaso y este es el grosor del vaso. Y esto que está en medio, pues es una estrechez. Esto Eso es se una llama estrechez. estenosis. Esa es la Así estenosis. es. Esta es Sí, la estrechez. Eso. sí, Ah, sí, ok. sí. Sí, Listo, entonces doctor. entramos nosotros con Entendido. un baloncito. La siguiente, por favor. La Y esa siguiente. estrechez, basta con que abramos un poco, suficiente. Miren, la siguiente hemos abierto ya el caño. La siguiente, por favor. La siguiente, porque veamos. No, este es otro paciente. No, nos hemos pasado varias imágenes, ¿no? Pero bueno, la idea es eso, ¿no? Ese brazo, pues termina descomprimido, pues termina en mejores condiciones, ¿no? ¿No? Este es un vaso normal, por ejemplo, que es de una imagen que he traído del 2008 y la siguiente, por favor. Vamos a ver que eso es al año siguiente. Es que para que vean cómo es diferente los pacientes, este es 2 años después, el mismo paciente ha perdido el acceso derecho y nos consultan por disfunción del acceso izquierdo. Entonces, en algunos pacientes esto es rapidísimo y en otros pacientes pues tienen más tiempo de patencia su catéter, ¿no? La siguiente, por favor. Y hasta 14 años incluso hemos tenido pacientes. Esto es, por ejemplo, todas las estrecheces, las estenosis que hacen desarrollo de colaterales, bilaterales, por ejemplo. La siguiente, por favor. Aquí vemos un catéter incluso disfuncional que nos consultan. En la vía femoral igual, pues pulsamos para ver por dónde podemos pasar y todo esto que vemos son colaterales que llevan el flujo hacia la cava inferior por otros lados. La siguiente, por favor. Entonces, estas son las reacciones que habíamos explicado de cómo reacciona ante el cuerpo extraño, ¿no? El catéter, ¿no? Por ejemplo, aquí este catéter ha producido una estenosis importante en estos sectores, ¿no? La siguiente, por favor. Vemos el lado derecho y el lado izquierdo, ¿no? Ambos troncos brachiocefálicos. El izquierdo cerrado, ¿no? Pues aquí también una vía femoral, que vemos que la ilíaca no se continúa, pues ahí se va y pasea por unas colaterales. La siguiente, por favor. Entonces, siempre lo más fisiológico será lo mejor, ¿no? Aquí también vemos una estenosis importante del tronco brachiocefálico izquierdo y todo lo que vemos aquí son colaterales, ¿no? La siguiente, por favor. La siguiente es la imagen anterior. Esas son del año 2008. La siguiente. Segundo que está cargando. Sí, sí. Sí, entonces, pues esto es lo que le explicábamos, ¿no? Cómo se van cerrando los vasos, ¿no? Se van estenosando y vamos perdiendo las opciones de diálisis del paciente, ¿no? Porque el paciente, por ejemplo, aquí, esto de aquí podemos ver que esto era la cava superior. Y la cava superior, vemos que la ácido drena efectivamente en la cava superior, pero la cava está cerrado 100% aquí. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que hace? Que el organismo lo que hace es que toda la sangre que llega y que debe llegar a la cava superior, en lugar de ir, ha invertido el flujo, la vena ácido, y lo está llevando hacia la cava inferior,
Ya está. Llega igualmente a la aurícula, pero a través de la cava inferior. La siguiente, por favor. O sea que la sangre de la cava superior, que debe llegar a la aurícula por arriba, termina llegando a la cava inferior a través de este bypass fisiológico, que es la vena ácido, que ha invertido su flujo. La siguiente, por favor, y la vemos aquí más abajo, cómo sigue avanzando hacia la parte inferior, y vemos a la parte más distal, sigue bajando. La siguiente, por favor, y no sé si hay otra donde se logra ver la cava inferior. Vamos a ver si tenemos la imagen siguiente. Vamos a ver, pero aquí ya estamos viendo que pinta la cava inferior, ¿no? Esto que ven aquí es la cava inferior, ¿no? O sea que las colaterales desde arriba, que deben llegar a la aurícula por arriba, terminan llegando a la aurícula, sí, pero por la cava inferior y no por la cava superior, ¿no? La siguiente, por favor. Entonces, ¿qué pasa? Estos pacientes no presentan edema de miembro superior, no presentan edema de la cara y decimos, oiga, no hay colaterales arriba, esto a lo mejor tenemos suerte y tiene un buen vaso y entonces nos encontramos con esto, que el organismo pues lo ha solucionado de esta manera. La siguiente, por favor, esta es la siguiente, ¿no? Donde se ve mejor la cava, ¿no? Igual, pues podemos ver estas estenosis importantes, ¿no? En ambas ilíacas que están cerradas. La siguiente, por favor. Y que drenan a través de colaterales, ¿no? Es que tenemos muchas diapositivas. La siguiente. Sí, yo creo que de esto ya hemos visto bastante. Pues este es un paciente que lo hemos tratado, ¿no? Le hemos dilatado la fístula, un edema importante. La siguiente, por favor, y vamos a ver cómo evoluciona este brazo, ¿no? Un paciente que no lo pueden pinchar, pues tiene una estenosis importante, tenía esta estenosis. La siguiente, por favor, y vemos que esto aquí, pues hay que abrir esta estenosis, si no, pues no hay por dónde dializar, el brazo se hincha. Usamos esto, que son los balones de angioplastia, ¿no? Para dilatar las estenosis. La siguiente, por favor. Y yo creo que nos pasamos ya. Bueno, entonces ya sabemos qué es lo que hacemos, ¿no? Hemos visto la siguiente, por favor. Hemos logrado abrirle la comunicación y el brazo que estaba de esta manera, pues empieza a bajar y ya lo pueden punzar, ¿no? Y ya empieza a funcionar la hemodiálisis, ¿no? La siguiente, por favor. Luego, pues este tiene un control posterior para ver cómo termina de desinflamarse, deshincharse el brazo. La siguiente. Pues hacemos angioplastia, fístulas, trabajamos la fístula, la reconstruimos, angioplastiamos las uniones cuando están estenosadas, hacemos las tromboaspiraciones, recuperamos el acceso vascular, ¿no? Pues ya está. La siguiente, por favor. Bien. Y ahora es que me gustaría, por ejemplo, este paciente, pues este es la cava, este es la vena cava, y vemos que está cerrada la vena cava hacia abajo, ¿no? Y esto que vemos es la ácido que drena en la cava. La siguiente, pues esta es una foto de unas imágenes recientes. Pues logramos pasar la estenosis, luego abrimos con un baloncito, sobre todo porque este paciente tenía urgencia dialítica. La siguiente, por favor. Y lo que hemos hecho es recuperar el acceso vascular para que el paciente pueda dializar por allí, ¿no? Luego, pues pasamos un baloncito, angioplastiamos, luego pues podemos pasar por aquí mismo un catéter y dejarlo en la aurícula para que pueda dializar el paciente, ¿no? Y le ponemos su catéter y el paciente regresa a la diálisis, pues regresa a la diálisis. De esa manera recuperamos el acceso vascular, ¿no? Tenemos algunos otros ejemplos de recuperación del acceso vascular
es que nos llegan pacientes de toda la red, entonces tenemos pacientes, muchísimos pacientes con problemas complicados del acceso vascular. La siguiente. Cuando dice de todas las redes que le llegan, de todas las redes Abogal, o sea, viene de Sí, todas partes del Perú. sí, sí, es que somos cabeza de red nosotros, está la red Rebagliati, la red Almenara y la red Sabogal, las tres grandes redes, y vienen pues pacientes complicados de todo sitio, ¿no? Como este paciente, por ejemplo, que no tenía acceso vascular, no tenía por dónde ponerle un catéter para dializar, entonces pues logramos pasar la estenosis. La siguiente, por favor, pasamos la estenosis con un material especial, que este es el desarrollo de la radiología intervencionista, que te permite con materiales pues hidrofílicos, con polímeros que permiten pues que se deslicen fácilmente, lograr transponer la estenosis. La siguiente, por favor, y con un catéter llegamos al otro lado, ¿no? La siguiente, por favor. Mira, a pesar de que parece imposible pasar por allí, logramos pasar a la aurícula, ¿no? Ya tenemos la guía en la aurícula, que es lo más importante, una guía que nos sirve de tutor para que por allí podamos deslizar algún balón. La siguiente, por favor. Entonces es que una vez que logramos pasar la estenosis, pues ese es el reto. Luego dilatamos con un baloncito. Como ven, aquí hay una muesca de lo que es todavía una parte muy rígida de la estenosis. La siguiente. Y luego angioplasteamos todo este trayecto, ¿no? Hemos roto la estenosis allí, eso nos da mucha alegría. Luego retrocedemos el balón. En realidad pudimos haber usado un balón más largo, pero es lo que teníamos en ese momento. La siguiente. Entonces, lo más importante es que tengamos el concepto de que no haya acceso vascular para diálisis de manera convencional, no quiere decir que no podamos. La siguiente, por favor. Vemos que vamos angioplasteando el trayecto también, ¿no? Y eso pues nos permite después pasar un catéter y dejarlo en la aurícula, ¿no? Eso es lo que hacemos, recuperamos los accesos vasculares, ¿no? ¿No? Entonces, pero es que estos no son eternos tampoco, estos no son eternos. Llega un momento en que nosotros decimos, pues ya no se puede recuperar ningún acceso vascular, esto está muy fibrótico, muy rígido, pues usamos otra cosa, ¿no? Vemos que hemos abierto el trayecto también, que eso nos da mucha alegría, que se pueda dilatar el trayecto. Bueno, y la siguiente, pues ya es de un catéter colocado en la aurícula, ¿no? Entonces eso está bien. Entonces hemos logrado permitir que el paciente pueda seguir algunos años más dializando a través de este catéter, ¿no? Eso es lo que hacemos en radiología intervencionista, ¿no? La siguiente. Entonces, pues luego qué. Esta es una pregunta que, luego qué, cuando ya hemos perdido todos los accesos y decimos qué hacemos con estos pacientes, pues nosotros trabajamos mucho el tema del catéter translumbar. Es decir, cuando no había forma de entrar de manera convencional por arriba hacia la vena cava superior o hacia la vena cava inferior, pues se desarrolló esta técnica que fue la salvación, que era el acceso translumbar. Es decir, poner la siguiente, por favor. Ponemos al paciente en decúbito ventral, la siguiente, por favor, y ponemos el catéter, hacemos una punción directa al paciente sobre la espalda, la siguiente. El paciente está de cúbito prono, y luego hacemos una punción directa a la vena cava. Usamos una aguja larga de 25 centímetros que nos permita llegar de manera periférica desde la espalda, pues llegar nosotros hacia la vena cava, ¿no? Entonces lo que hacemos es, esta técnica pues es un poco, pues tiene sus pasos que hay que respetar. Esto lo que vemos enfocado aquí es la cresta ilíaca derecha, el paciente está en decúbito prono y yo pongo una marca para saber que es a nivel de su línea media de esta cresta ilíaca, pues 2 centímetros por arriba más o menos es el sitio de la punción donde voy a poner la anestesia allí, y ahí comienzo. La siguiente, por favor. Pues esto es hace muchos años, pues punzábamos con fluoroscopía. La siguiente, por favor, poníamos la lidocaína,
Poníamos bastante anestesia. La siguiente, por favor, es el sitio de la punción. Y luego proyectamos nuestra aguja hacia L3, ¿no? Pues evitamos punzar muy alto hacia L2 porque como ahí más o menos entre L1 y L2 nacen las arterias renales para evitar punzarlas y que generemos trauma y complicaciones mayores. Aunque pueden haber muchas complicaciones de este procedimiento porque es un procedimiento muy aparatoso, pero pues pulsamos hacia L3 nosotros. La siguiente, por favor. Y usamos esta aguja, es una aguja muy larga. La siguiente, por favor. Una aguja Trocar 18 Gauss. Y punzamos directamente a la vena cava, ¿no? Hacemos una punción profunda. Yo tengo que me guío más o menos con el cuerpo vertebral. Paro un poco la aguja y punzo hacia adentro. La siguiente, por favor. Y vemos esto, ¿no? La siguiente, por favor. Vemos cómo hemos llegado hacia la vena cava, ¿no? No sé si esa... Me gustaría, pues, tal vez, es que son, creo que he traído muchas imágenes, he traído como 193 imágenes, es demasiado. Pulsamos allí y pintamos la vena cava, ¿no? Ponemos el cuerpo en lateral, la imagen lateral, son formas de guiarnos nosotros para hacer la punción. La siguiente, por favor, y pintamos. Ponemos contraste y hemos pintado la vena cava de manera translumbar, ¿no? Luego, pues esto es igual que todos los catéteres de diálisis, guía, dilatador y catéter, pero con alguna técnica especial para la vía translumbar. La siguiente, por favor. Esto es una vía, pasamos una guía, como hemos dicho. Esta guía nos permite pues mirar con fluoroscopía dónde está la punta de la guía y decimos allí queremos que quede. La siguiente, por favor. Ahí queremos que quede el catéter. Entonces este set viene con dos guías teflonadas, una para medir y la otra que nos sirve como la guía por donde van a ir los dilatadores y el introductor pelable. Este catéter me gusta mucho a mí porque viene con un dilatador 4 French, un dilatador delgadito, muy delgado, que te permite pues hacer el intercambio de la guía. Cambiar una guía, ahora lo vamos a ver, la siguiente por favor, nos permite intercambiar la guía. ¿Por qué es importante intercambiar la guía? Es importante porque una vez que nosotros tenemos esto, la siguiente por favor, esto nos permite decir el extremo distal de la guía está en la aurícula. Entonces el extremo, pues ya tenemos allí la guía, el introductor puesto, el dilatador, perdón, 4 French, y eso nos permite quinquear la guía, doblar la guía, que nos sirve para medir. Esto es lo que va a estar dentro del paciente y el resto tiene que estar fuera del paciente. Es decir, en la parte tunelizada de la piel. La siguiente, el celular subcutáneo, ¿no? Entonces, lo que hacemos ahí es doblamos la guía, la quinqueamos, la doblamos porque que nos sirva de medida, ¿no? Para poder medir. Ahí queremos que quede nuestro catéter, pues entonces sacamos esa guía, la siguiente por favor, y la llevamos y la transponemos al catéter, ¿no? Eso es lo que hacemos. Doblamos la guía, hemos visto que se ha hecho un kinking aquí y sabemos que esto es lo que está dentro, va a estar dentro del paciente y el resto es la parte tunelizable. Entonces eso lo transponemos al catéter nosotros. La siguiente es el intercambio de la guía. Sacamos esa guía y ponemos otra allí. Le ponemos otra guía. Por eso este catéter viene con dos guías, una para que quede con el paciente y la otra para que la doblemos y nos la llevemos para afuera. La siguiente. Y mire lo que hacemos con esa guía que hemos doblado. La medimos en el paciente, medimos en el catéter, perdón, la medimos en el catéter, medimos hasta aquí y decimos, esta parte es la que está dentro del paciente. Y el resto, pues tenemos que tunelizar. Entonces hacemos otra cosa. La siguiente, por favor.
Nos llevamos este catéter ya sabiendo qué parte tiene que estar dentro del paciente y qué parte hay que tunelizarla. Entonces, pues lo llevamos y lo transponemos al paciente. La siguiente, por favor. Y vamos a ver que eso es lo que hemos hecho. Como ya tenemos la medida, sabemos que esta parte va a estar dentro del paciente y esta parte tunelizado en el celular subcutáneo. Entonces, ¿qué hacemos? Pues ya sabemos, ¿no?, nuestro trayecto. Ponemos anestesia en todo este trayecto y hacemos la tunelización primero. La siguiente. Y entonces eso es lo que hacemos, ¿no? La siguiente, entonces vamos poniendo anestesia en todo el trayecto y ya luego abrimos la piel, la siguiente, y como este es un catéter muy largo, tiene 55 centímetros, es el más largo que tenemos, pues un catéter súper largo, pues hacemos esto, hacemos la tunelización en 2 tiempos porque es muy largo y ya está. Esto es importante porque, a ver, esta parte es la que tenemos que evitar que se infecte, ¿no? Para eso tiene su banda de Dacron y esta es la parte que tiene que estar debajo de la piel del paciente, ¿no? La siguiente, por favor. Entonces, como es largo, hemos dicho que lo tunelizamos en 2 tiempos. Lo sacamos por la primera mitad y la segunda la sacamos por donde está la guía. Y así el catéter lo vamos instalando. Pues esta es una técnica pues muy aparatosa en realidad, ¿no? La siguiente, por favor. Y ahí vemos es que es la secuencia. Lo vamos pasando nomás ya. Vamos pasando las más imágenes. Vamos viendo que la siguiente la vamos pasando y va saliendo. Esta es la segunda tunelizada. La primera lo sacamos por aquí y luego lo volvemos a meter la punta y lo sacamos por aquí, donde está la guía. La siguiente. Y ya está. Perfecto. Ya tenemos el catéter aquí. Muy bien. Ahora necesitamos, pues, esa parte que hemos dicho que va a estar dentro del paciente, pues ahora meterla. Entonces, como tenemos la guía ya colocada dentro del paciente, pues dilatamos todos los el trayecto en varias, igual que todos los catéteres, usamos los dilatadores y el introductor pelable, ¿no? Entonces, vamos a ver aquí que es importante la dilatación progresiva. Acuérdense que hemos pasado por este es un dilatador, uno de los dilatadores, la siguiente, y vamos pasando. O que hacemos toda la dilatación, pues ponemos un introductor pelable. Ese introductor pelable, pues tiene su parte crítica también, porque al ser un introductor muy largo, pues se puede quinquear, doblar, es de plástico, es un tubo hueco, que es por donde después tiene que pasar el catéter. Pero bueno, este es el introductor pelable, que parece una espada en realidad, porque es sumamente largo, ¿no? Y bueno, y por allí vamos a sacar luego la guía y el dilatador y por aquí metemos el catéter ahora. Y lo vamos a ver en la otra diapositiva, ¿no? Y luego metemos por allí el catéter. Pues esta técnica pues es muy aparatosa en realidad, es muy aparatosa, pero son recursos que vamos usando y agotando nosotros para poder dejar un catéter dentro del paciente, sobre todo que tiene que tener el suficiente grosor, ¿no? Y podamos nosotros poner el catéter allí, y luego pues tenemos la guía saliendo por aquí, retiramos el introductor, la siguiente por favor, y luego el catéter lo metemos por aquí, por el introductor pelable, ¿no? En este caso yo lo estaba pelando antes de tiempo porque por alguna circunstancia, pues a veces hay que pelarlo antes de tiempo o a veces meter todo el introductor. Es un introductor muy largo, yo tenía la certeza que estaba en la cava, así que no decidí no introducir más, pelarlo y pasar el catéter ahora por dentro del introductor pelable, ¿no? Y luego pues se sutura la piel y ya está. Cuando se prueban los flujos, además, que es importantísimo saber que lo que hemos hecho, pues, va a funcionar.
Lo importante es que estamos viendo que los accesos se van agotando y siempre vamos buscando otras maneras de colocar, ¿no? Retiramos la parte pelable, el catéter ya está adentro. La siguiente, por favor, y luego suturamos. Suturamos aquí y suturamos el otro agujero que en 2 tiempos lo habíamos hecho, hemos dicho. Suturamos la piel y probamos los flujos, ¿no? Y luego heparinizamos el catéter, lo dejamos sellado con heparina para que no se trombose y ya puede usarse y ya puede funcionar, ¿no? Y luego de esto, pues ya está el catéter colocado, los 2 partes que habíamos tunelizado en 2 tiempos, hemos dicho, con sus puntos de fijación, y el catéter dentro del paciente. Y este catéter ha dado la vuelta aquí, está por la cava dentro del paciente, ¿no? Pues ese es el catéter translumbar. Es el procedimiento, para mí, el procedimiento más complejo de la colocación de catéteres de hemodiálisis, el catéter translumbar. Hemos colocado muchísimos translumbares en el Perú, muchísimos, muchísimos. Hemos hablado de esto, hemos visto que el catéter queda en el atrio, ya hemos visto, y ya está. Y el catéter colocado en su sitio. Luego de esto, pues tengo una serie de imágenes, de muchas imágenes que me gustaría saltearme en realidad, porque ya son pues de complicaciones, aunque las complicaciones son importantes, hablar de esto, pues, pues nos podríamos saltear al siguiente paso, que es el transhepático, ¿no? Porque luego que hemos agotado todos los accesos, nos pasamos a la diapositiva donde está el acceso transhepático para hemodiálisis, que es el siguiente acceso, ¿no? Porque eh, hasta el año 2011, hasta el año 2011 en el Perú no teníamos otra forma de dializar a los pacientes. Le habíamos puesto hasta los translumbares y ahí habíamos agotado todas las opciones, los pacientes se morían en el Perú. En el año 2011, pues entonces, pues decíamos que cómo vamos a, es que los pacientes se mueren conscientes, que se van a morir, entonces, ¿qué más podemos hacer con estos pacientes? Entonces fue el año en que decidimos hacer el acceso transhepático, ya se había aprobado en Estados Unidos, así es que dijimos nosotros también en el Perú lo podemos hacer, fuimos los pioneros en hacer el acceso transhepático para hemodiálisis. Primero tuvimos que estudiar nuestro hígado, por supuesto, saber que el hígado es un órgano, pues el más anárquico para mí que existe después del cerebro, pues es muy anárquico porque tiene flujo arterial, porque tiene flujo venoso, el 25% a través de la arteria hepática, el 60, el 75%, 70% a través de la vena portal, luego tiene flujo linfático, luego tiene el sistema biliar, tiene pues su segmentación biliar, tiene su segmentación topográfica, tiene sus variables, las variables de Mitchell, tiene de la segmentación arterial, luego tiene múltiples variables biliares, entonces es un órgano que hay que estudiarlo y conocerlo, pues más o menos para poder entender qué es lo que vamos a hacer, sobre todo usando las venas suprahepáticas, que son las que recogen la vena del hígado. La siguiente, por favor. Pues ya, la siguiente, por favor. Y entonces vemos que nuestro hígado muy anárquico, pues tiene 3 venas suprahepáticas que se pueden usar para poder llegar a la aurícula también, porque ya hemos agotado el acceso translumbar, la vena cava está hecho polvo y no hay por dónde dializar y el paciente se muere. Entonces nosotros empezamos a trabajar esto, ¿no? Con ultrasonido podíamos identificar la vena suprahepática, la siguiente por favor, hacíamos la punción, con ecografía podíamos punzar, la siguiente por favor, podemos magnificar la imagen o la diapositiva, ¿vale? Entonces hacíamos la punción con ecoguiada, pues esta técnica se llama la técnica de manos libres, o sea que quien agarra el transductor es el mismo que punza, pues no es que, a ver, guíame con ecografía que yo voy a punzar, eso no, ¿por qué? Porque es importante para poder ver la aguja, desarrollar esta técnica de manos libres llamada así, que permite usar el ángulo del transductor, este ángulo, de esta línea, pues usar el ángulo de la aguja y hacer coincidirla ambas para poder ver el trayecto en el momento de la punción. La siguiente, por favor.
Entonces vemos la siguiente, por favor. Vemos la aguja que está ingresando por aquí. Y esta es nuestra vena suprahepática, ¿no? Hemos hecho la punción. Podemos ver la aguja que se encuentra con la suprahepática. Y luego ponemos una sustancia de contraste. La siguiente, por favor. Ponemos una sustancia de contraste que nos permite visualizar cómo pasa el contraste. Aquí está la aguja en nuestra suprahepática, ¿no? Podemos visualizar la vena suprahepática, que es la que recoge la vena del hígado hacia la vena cava superior, en ese extremo próximo a la aurícula. Entonces podemos hacer perfectamente esta punción, era muy válida. Siempre tuvimos mucho temor al comienzo porque estos pacientes, pues el hígado sangra mucho, es un órgano muy vascularizado. Habíamos puesto catéteres de drenajes biliares, muchísimos, con 8 frames. Habría que saltar a un 14 y 15 frames, un 17 frames con el introductor. Pues era un catéter muy gordo meterlo por aquí, y así es que pues no había otra opción. Hemos pintado la suprahepática, por ejemplo, que se ve perfectamente aquí. La siguiente, por favor. Y luego, pues nada, ya accediendo a la suprahepática, pasamos nuestra guía. En este caso, un SEC de micropunción. Usamos una aguja 21 Gauss y una microguía 0,18, muy fina. La siguiente, por favor. Y nos permite eso pasar un introductor que se ha desarrollado mucho, que esto es el avance de la tecnología, que es un sistema triaxial. Aquí vemos nuestra microguía que está en la aurícula, ¿no? Ha entrado por la cava próxima a la aurícula y la guía está arriba ya. Luego esto que vemos aquí en sombra es un programa que tiene la máquina que se llama Road Mapping, que nos permite hacer un mapa y en vivo poder pasar las estructuras que querramos con la fluoroscopía, mirando cómo pasa nuestra guía, los dilatadores, y saber que estamos en la ruta correcta. La siguiente, por favor. Y entonces lo que hemos usado aquí es un sistema triaxial que se esté aquí, que nos permite, que ya lo estamos desarmando para retirar, porque está la microguía dentro. Hemos pasado el sistema triaxial, retiramos la parte metálica, la funda de plástico, y este que hemos pasado ahora es una vaina de plástico que nos permite hacer el intercambio de una microguía a una guía más gruesa. La siguiente, por favor. Entonces, ya teniendo la guía dentro del paciente, pues esto es importante. ¿Por qué? Porque vemos la parte radiopaca del extremo distal de esta vaina de plástico. La siguiente, por favor. Y eso nos va a permitir hacer el intercambio de guía, ¿no? Hacemos el intercambio de guía. Esta guía 0,18, pues ya tenemos una vaina que es un poquito más gruesa colocada dentro, y eso nos va a permitir, pues ahora, pasar una guía más gruesa, ¿no? Eso nos permite pasar una guía más gruesa. Luego dilatamos el trayecto, dilatamos todo el trayecto, igual que en todos los catéteres, hacemos la dilatación del trayecto. ¿Estamos bien con el zoom? Sí, Sí. Bueno, dilatamos el perfecto. trayecto. Seguimos entonces, la siguiente diapositiva. Pues dilatamos el trayecto, ¿no? Vamos dilatando, igual que en todos los catéteres de hemodiálisis. Dilatamos todo el trayecto, ¿no? Todo el trayecto con los diferentes dilatadores, y luego pasamos nuestro catéter. Los primeros catéteres que colocamos, teníamos miedo que sangre el paciente, entonces pues metíamos el catéter montado sobre la guía. Esa técnica se llama over the wire. Entonces nos permite montar el catéter sobre la guía y pasarlo directamente. La siguiente, por favor. Y luego pues ya agarramos más confianza. La siguiente, por favor. Y luego pues pasábamos nosotros ya con introductor pelable y ya fuimos tomando más confianza, ¿no? La siguiente, por favor. Ya hemos pasado nuestro catéter y ya está dentro. Y luego, igual que todos los catéteres, hay que tunelizar.
el trayecto, ¿no? Tunelizamos todo el trayecto. Luego la siguiente, por favor, tunelizamos el trayecto y pues está nuestro catéter colocado. La siguiente, por favor, cortamos los terminales recambiables y hacemos el empalme. Ahí la siguiente, por favor, empatamos los terminales y ya está. Tenemos el catéter colocado. La siguiente vamos a verlo ya en la tomografía control, que está el catéter atravesando todo el hígado y está el extremo distal metido en la aurícula. Y el paciente puede dializar por allí, ¿no? Eso nos ha permitido, pues, que los pacientes que normalmente se morían en el Perú, ha permitido que puedan tener una mejor expectativa de vida, porque a través de este catéter, pues ya el paciente tendrá más años de vida en nuestro, ¿no? Con nosotros, con sus familiares, ¿no? Eso es. La siguiente, por favor. Pues yo creo que eso es lo que hacemos básicamente, ¿no? Pues luego viene, pues los catéteres infectan, esto es lo que pasa, ¿no? Y luego hay que cambiar estos catéteres por otro o cambiarle de sitio. Pues es un paciente que nos llega de un hospital referido con una tumoración cervical. Dijimos, Dios mío, ¿esto qué pasa? Como una tumoración de ese tamaño, ¿no? Y tenemos en la parte superior, como vemos, una cicatriz pequeñita, el paciente antecedente de haber tenido un catéter allí. La siguiente, por favor, le hicimos el ultrasonido y pues nada, que no era ninguna tumoración maligna, sino era un absceso que se había formado. Le hice una imagen, yo me acuerdo así de perfil. La siguiente, por favor. El ultrasonido nos muestra que hay ecos que se pueden mover, que son móviles, y eso pues era una clara luz de que era un absceso. Hicimos la punción con ultrasonido y luego lo aspiramos y vimos que era una infección del catéter, ¿no? La siguiente, por favor. Pues son complicaciones. Los hematomas retroperitoneales que los hemos tenido. La siguiente, por favor. Los catéteres, como le hemos dicho, se trombosan, dejan de funcionar y vemos la punta, por ejemplo, del catéter y tiene un trombo allí. La siguiente, por favor. Se meten hay un rechazo al catéter, una reacción alérgica. La siguiente, por favor. Las reacciones del catéter. La siguiente, por favor. Paciente que es un rechazo al catéter. Una endotelización, genera como un puente la migración del CAF, migra el catéter hacia afuera, hay que cambiar ese catéter. La siguiente, porque el CAF es importante. Este es un paciente que nos llegó, pues que nos llegó y cuando lo miré realmente, pues lo primero que pensé que venía de un accidente de tránsito, pero en realidad no era ningún accidente de tránsito. Habían intentado colocar un catéter, no habían podido, habían hecho un hematoma y esto había ido drenando por su sistema normalmente, ¿no? La siguiente, por favor. Es un catéter que está disfuncional y es que ha migrado el catéter, había que recolocarlo y eso es para nosotros es muy sencillo. La siguiente, por favor. Pasamos una guía hidrofílica y luego pues vemos que está doblado el catéter en varias partes. La siguiente, pero tiene un buen vaso, así es que lo podemos recolocar y ya está. La siguiente, pasamos una guía en su mismo camino y ya está. Lo retiramos, lo dejamos, perdón, bien colocado. La siguiente. Pues este es un paciente que nos llega de la emergencia, que habían intentado poner un catéter, habían hecho la punción, habían pasado la guía y la guía se había enredado ahí en el mediastino, no había progresado y tampoco podían retirar la guía y por eso es que nos llamaron, porque la guía estaba muy rígida y no podían retirarla. Entonces lo que hicimos fue pasar una aguja hueca. La siguiente, por favor. La siguiente, y fuimos poco a poco introduciéndola dentro de la aguja hueca, ¿no? La siguiente, por favor. Pues ya está. Este es otro paciente que nos llaman porque habían intentado hacerle el cambio de catéter, ¿no? Al paciente y luego, había migrado el catéter. La siguiente, por favor. Habían cortado el catéter y el catéter estaba allí. ¿Ven? Tuvimos que entrar con un lazo, cogerlo. La siguiente, por favor. Atraparlo y meterlo en una funda. Ahí vamos metiendo el catéter que ha migrado, ese pedazo estaba suelto. La siguiente, por favor. Y pudimos recuperar el catéter, ¿no? Ese es el catéter que se les había ido, ¿no?
Entonces, en el momento del intercambio del catéter habían cortado, pasado la guía, el paciente respiró y el catéter migró hacia adentro. La siguiente. Este es un paciente que nos dicen, nos han consultado recientemente y nos dicen, doctor, no sabemos dónde está este catéter, por qué se ha ido para acá, si esta no es su ruta, esa no es la ruta convencional. Y le dije, claro, no es la ruta, por supuesto, eso está en otro sitio, en cualquier sitio menos en la cava superior. La siguiente, por favor. Pusimos contraste y vimos que habían perforado la vena innominada y el catéter estaba pues fuera del sitio, ¿no? La siguiente, por favor. Entonces lo que hicimos fue retroceder el catéter, pasar una guía, vimos que no había fuga de la lesión, de la perforación, no había extravasación de contraste, así que estábamos tranquilos, hicimos la operación. La siguiente, por favor. Pasamos una guía, luego el catéter y lo regresamos a su sitio donde debería estar y ya está. La siguiente, por favor. Y ya está en su sitio. La siguiente, por favor. Bueno, eso es. Y quería compartirles que ayer justo, que no me tocaba trabajar en el hospital, pues me llaman que necesitaban urgente, pues el día viernes fue mi último día que trabajé en el hospital y me llamaron, estaba en casa y me llamaron de que había un paciente que requería un catéter de diálisis, un transepático, porque no había acceso vasculares y yo conocía al paciente. Y resulta de que, pues, Dios mío, pues que tenemos sala el sábado a las 6 de la mañana. Hay que estar 5:30 en el hospital. Pues ya está, nos fuimos allí y le pusimos el catéter al paciente, ¿no? Pues he traído un videíto, pues en realidad lo he grabado en varias partes y pues puedo compartir con ustedes porque todavía no hemos armado el video completo de este transhepático, pero más o menos de las cosas, cómo funciona y cómo trabajamos en el hospital, ¿no? Pueden mirarlo, no sé si se pueda reproducir el video. Yo creo que sí, ¿ah? Coge ahí. Pues ahí Y si estoy, lo puedes ir ¿no? explicando, por Sí. favor. Ya hemos puesto el catéter, estamos retirando el introductor pelable. Ya está, retiramos la guía. Hacemos los pasos sumamente rápidos. ¿No? Retiramos cualquier coagulillo o permeabilizamos el catéter. Hacemos un poco más de agüita, ¿no? Sobre todo para la parte de la tunelización. Clampamos para que no nos regrese la sangre. Túnel. Luego ponemos el tunelizador. Pisa para ver dónde va a quedar la punta. A ver. Eso es. Está bien, lo traemos para acá ya. Más o menos por aquí. Anestesiamos el trayecto. Eso está hecho con anestesia general, con sedación. En este caso con anestesia general porque el paciente está en la UCI. Está en urgencia dialítica con el potasio en 7, está en mal estado general y no era posible hacerlo de manera ambulatoria. O sea que si decíamos que lo hacemos el domingo, pues se moría el paciente, o sea que ya no aguantaba para el domingo. De ahí Así la es. importancia del acceso vascular. Quita. ¿Suelto? Sí. Ya lo solté. Ratito suelto. Ya. Clamp. Hay que bajar Clamp, clamp, clamp. Solamente son 3 minutitos que son los que... Sí. ¿En la marquita? Sí. Ahí. Luego hacemos la conexión Bien. de los terminales. Por arriba. Entonces, Esa bota sobre el agua. ponemos los terminales. Estos son enroscables.
Así es que buscamos allí, hacer una buena conexión, que no haya filtración. Y ya está. Vamos a probar los flujos. Para sacar coágulos. Luego retiramos los coágulos, probamos los flujos y ya está. Y el catéter ya está. Vale. O sea que ya eso es lo que hacemos el día a día de nosotros, ¿no? Tratamos siempre de solucionar el problema del ¿Se acceso le apagó su vascular, que los cámara, pacientes, doctor? perdón, ¿Se le apagó su cámara? ¿sí? Ah, vale, vale, ya lo tengo acá. Ya regresó. Bien, bien. Entonces, eso es lo que le estaba comentando, que es lo que hacemos, ¿no? En el día a día, en el hospital, siempre estamos dispuestos a echar un cable, una mano, ¿no? Pero lo importante es que una vida humana, pues, está acompañada de un componente familiar, ¿no? Imagínate perder un ser querido, pues, toda la familia se afecta, ¿no? Entonces, es más Sobre allá todo, que, qué importante lo que usted dijo, ¿no? Nosotros no tenemos una hora. Nosotros no estamos trabajando en base a la hora, sino trabajamos en base a la protección del paciente y a su familia. sí, claro, claro, esto de la medicina es un apostolado, ¿no? Esto es un apostolado. Aquí tenemos que trabajar siempre pensando en que cómo vamos a ser mejor persona, mejor profesional para poder servir mejor a nuestros pacientes. Esa es la preocupación del día a día que tenemos que tener los médicos, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues estamos en el camino, creo. Y es lo que trato de inculcar también a mis compañeros de trabajo. De verdad que trabajo con un equipo maravilloso, porque cuando le dije a mi colega, le dije, oye, ¿puedes acompañarme mañana a las 5:30 en el hospital? Que hay un paciente que su vida depende de este acceso y por favor, ¿podrías acompañarme? Aun cuando no le iban a pagar el sueldo, como tampoco no me lo van a pagar a mí por haber ido a trabajar, pero ya está, eso es más importante, siempre estar dispuesto a servir, a hacer algo por los demás, ¿no? Sobre Así todo es, si qué está en bueno que nuestras lo cuenta manos, para toda la comunidad médica. sí, sobre todo si está en nuestras manos, ¿no? Pues Dios nos ha Así dado es, este privilegio de estar en esta posición que no están todas las personas, ¿no? Y qué más con agradecerlo con nuestras acciones, ¿no? así es, así es. Sí, así tengo muchos amigos que están en otras áreas que no son la medicina y nos dicen, puedo tener incluso dinero, pero ustedes los médicos tienen ese privilegio de poder ayudar directamente a una familia, a una persona. Y eso es lo que nosotros hacemos, damos nuestra vida, nuestro tiempo, nuestra dedicación y como usted dijo, cada vez que crecemos no lo hacemos para nuestro ego ni para nuestro currículum, lo hacemos para ayudar y favorecer a una familia, a un grupo de personas que son nuestros pacientes. Sí, sí, claro, definitivamente, ¿no? O sea, ese es lo que tenemos que inculcarle además a las nuevas generaciones, ¿no? Que todos, pues, recordemos siempre el sacrificio de Carrión, de entregar su vida por los demás, ¿no? Eso es tal vez, es que, mira, yo no sé si es posible contarles más o menos cómo es que llegué a esto, ¿no? O sea, yo tuve mucha determinación y mucha voluntad para poder ser médico, porque pues, pues cuando yo estaba en el colegio, en la secundaria, pues aquí a mí nadie daba un sol para que decía, este va a ser médico, este es un genio. No, 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 no. No, es que no me decían eso, ¿no? Entonces, que estaba en una situación muy difícil en el colegio, ¿no? Y luego, pues yo quería ser mecánico, y mi madre me dijo, pues Piero, tú no estás bien para los estudios, pero tal vez puedes ser un buen mecánico porque veo que te gusta la mecánica, ¿no? Y le dije, madrecita, pues voy a ser mecánico.
Y entonces, pues quise ser mecánico y entonces estudié un colegio técnico de áreas técnicas, ¿no? Y en ese colegio, recuerdo mucho, el glorioso para mí, John F. Kennedy, un colegio ex industrial número 20 en Chincha. Pues en ese colegio, yo a partir del tercer año escogí estudiar mecánica. Y entonces el curso de laboral era mecánica y estaba metido en el taller más que con otros cursos. Entonces, realmente me esforcé tanto que ocupé el primer lugar en mecánica automotriz, en áreas técnicas. Pero no solo yo, sino que además empatamos el primer lugar 3 personas. Ese día me sentí muy orgulloso de mis logros y dije voy a llevar a mi madre para que vea que voy a recibir un diploma de áreas técnicas. Y entonces, pues estaba esperando y llamaron al primer puesto de la promoción, que además era el primer puesto en área técnica, y le dieron el primer lugar. Y luego el segundo lugar se lo dieron a otro compañero y yo dije, bueno, pues me darán el tercer lugar, aunque sea, porque teníamos los tres 18 de nota de promedio. Pues no hubo un tercer lugar. Entonces me sentí tan mal en ese momento que dije yo, pues voy a ser médico. Pues entonces, pues ser médico, pues tenía que empezar a estudiar lo que no había estudiado en el colegio. Así es que me costó muchísimo ser médico. Sobre todo porque no tenía los medios económicos, así es que tuve que trabajar y estudiar. Trabajé toda la universidad, trabajé en un colegio, en un hotel, trabajé en varios sitios y trabajaba de noche, estudiaba de día y nunca, gracias a Dios, como es la determinación, pues nunca repetí un curso en medicina en el colegio, en la universidad, perdón. Nunca salí en el cuadro de mérito de la promoción y eso que me tocó trabajar y estudiar. Y no tenía además porque me iba al comedor de la universidad, porque no tenía los medios económicos tampoco en ese momento. Entonces, ¿qué quiero dejarle como mensaje a los que vienen atrás? Que el hecho de no tener dinero, por lo menos a mí, que estudié en una universidad pública, la San Luis Gonzaga, con mucho respeto, la mejor para mí, una universidad que tal vez no la mejor, te diré que una universidad que me dio todo lo que soy ahora, ¿no? Entonces me dio la formación que no tuve que pagar, me fui al comedor de la universidad y trabajaba para poder subsistir además. Entonces, que cuando salí de la universidad, le dije, Diosito mío, lo único que te pido es no me dejes sin trabajo. Y gracias a Dios, nunca me ha faltado el trabajo, ¿no? Y siempre traté lo que me dijo mi madre, si vas a ser mecánico, trata de ser un buen mecánico. No cualquier mecánico. Si vas a ser barredor, pues sé el mejor barredor, ¿no? Yo he tratado de ser intervencionista y aunque no seré el mejor, creo que estoy tratando siempre de pensar en cómo mejorar para servir a los demás, ¿no? El dinero llega solo. Eso, como dijo Alan García, pues el dinero, no hay que preocuparnos por el dinero. Nosotros preocupémonos por ser buenos en lo que hacemos y servir a los demás. El resto, pues llega solo, ya está, ¿no? Y de verdad que he tenido la oportunidad de trabajar en Europa, trabajar en España con buenos profesionales y los médicos de Perú no quedamos mal parados en ningún sitio. Yo creo que los compañeros que están viniendo atrás, pues yo creo que van a dejarnos bien parados a nosotros si siguen este camino, sobre todo esto que inculca tu fundación, que es siempre servir a los demás. Y como te decía al comienzo, esto de la carrera de la medicina siempre será un apostolado, ¿no? Ese es el mensaje. Y sobre todo, doctor, o sea, qué orgullo que usted se fue a Europa y hoy en día está utilizando todas las tecnologías, como dice, para brindarla a la sociedad. O sea, qué maravilloso es tener todos los alcances. Hoy en día usted tiene todos los conocimientos y sigue innovando, que es lo que queremos siempre estimular en las nuevas generaciones, como mencionó. O sea, esto no queda aquí. Nosotros, como comemos, igual, nosotros nos formamos y la educación continua
es nuestra obligación. Y usted qué bueno que lo trae y siempre están innovando y como los mostró, han ido evolucionando, evolucionando y este es un camino a la mejoría en favor de nuestros pacientes. Así es, doctor Enrique. Eso es. Siempre pensando en los demás. Eso es lo que tenemos que hacer, ¿no? Siempre. Y en toda nuestra vida, ¿no? Siempre, cada acción que hagamos en la vida, siempre ponernos en los zapatos de la otra persona. ¿Qué le recomendaría usted a los estudiantes de medicina que a veces me consultan? A mí me llaman estudiantes de medicina de los primeros ciclos, a veces cuando están en farmacología, cuando están a mitad de camino y dicen, siento que me falta, siento que de muchas universidades, cuáles serían los tres consejos más importantes que usted les dejaría? Bueno, yo creo que el consejo, lo fundamental es cumplir con nuestra conciencia, ¿vale? ¿Por qué? Mira, este es un mensaje que yo siempre le doy a mis hijas, le doy a mis amigos, le digo, es que no todas las personas somos iguales, ¿cierto? Hay gente que puede ser un poco más inteligente que otra, eso pues ni duda, ¿no? Pero uno tiene que cumplir con su conciencia, es decir, poner todo de su parte para alcanzar el objetivo. O sea que si uno ha cumplido con estudiar, que toda la noche, que toda la mañana, que ha cumplido, que ha utilizado sus horas de sueño para estudiar y no ha utilizado esas horas para hacer otras cosas, a lo mejor, pero si no, ha puesto todo su esfuerzo y uno sale mal en un examen, pues su conciencia que quede tranquila, que puso todo de su parte, ¿no? Porque, a ver, salimos mal, pero no hemos puesto toda nuestra parte, que hemos salido, que hemos estado haciendo, utilizando el tiempo en otras cosas, pues entonces eso creo que está fuera de cualquier análisis, ¿no? Entonces, lo primero es estar con la conciencia tranquila de que hemos hecho lo mejor de nosotros para poder alcanzar el objetivo. Eso es lo que le aconsejo, ¿no? Y se lo aconsejo del fondo de mi corazón, sobre todo yo que me tocó trabajar y estudiar. Así Trabajar es y que estudiar, es, ¿no? es muy difícil para nuestra carrera médica, en donde nos exigen casi las 20 o 24 horas estar permanentemente estudiando y trabajar, pues es algo bastante heroico y que se puede hacer. Se puede terminar una carrera con todas las luces y poder trabajar sin ningún Sí, problema. Qué bueno, doctor, mira, qué buen ejemplo ha dado. sí, 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 porque hay gente, a ver, hay gente mujeres que salen gestando, que tienen su hijo y que tienen que estudiar medicina. Yo pienso que he tenido el privilegio de tener solamente que trabajar y estudiar nada más. Pero hay otras personas que seguramente la han visto más difícil que yo la vida, ¿no? Así es que yo les aconsejo que pongan todo de su parte, que no hay nada imposible, que si quieren llegar a la luna, pues van a llegar a la luna. Tal vez se demorarán un poco más, pero van a llegar. Solo hay que tener voluntad, como decía Christian Barnard. El éxito comienza con la voluntad y yo creo que lo más importante es tener voluntad para alcanzar algo. Qué bueno. Muchas gracias, doctor. De verdad, gracias por su tiempo, gracias por habernos dado la explicación de las innovaciones que ustedes tienen. El área de la radiología intervencionista por muchos médicos incluso no es conocida y qué bueno que a esta comunidad, incluso sabemos que nuestra comunidad difunde la información y además de esta gran difusión va a quedar en las redes sociales para que pueda seguir nutriendo y puedan seguir viendo estos conocimientos que usted ha impartido y además de estos consejos de vida que no están en los libros, estos consejos de persistencia y de lucha que le sirve a uno y son los pilares o la llama más importante para poder avanzar y que nada nos amilane, como usted dijo, si está en tu conciencia y has entregado todo,
está bien. Así es, doctor Enrique. Eso es lo más importante, la Un voluntad. gusto. Muchísimas Un gracias. placer y muchas gracias por la invitación. Gracias. Eso sería todo para el día de Bien, hoy. Gracias al doctor Piero Mora. Muchas gracias gracias a a la ustedes. comunidad. Hasta luego. Adiós.